Bien, hermanos, el Evangelio, una recepción eficaz. He estado trabajando, como dice el hermano Fernando, no me soltaba el texto y tuve que modificar el orden. Por eso ven aquí un poco de papeles. Porque yo lo tenía listo, pero no me gustaba. Así que aún ayer estaba arreglando. Lo que uno hace es un arreglo para exponer la verdad de una manera consistente. Hemos dicho anteriormente, el domingo pasado, esto es una carta, así que no podemos desconectarla de lo que decimos los domingos anteriores. Hemos dicho el domingo pasado que el Evangelio se proclama de manera eficaz. Y dijimos lo siguiente, solo para recordarles, que una proclama eficaz del Evangelio no procede del error, no viene de impureza ni es con engaño. Y dijimos que cada palabra de esas tiene una razón de ser. No procede del error significa que no te lleva a un error doctrinal, no te lleva a una mala interpretación de la Biblia, no tiene esa intención. No viene de impureza significa que el que lo predicó no tenía la mala intención de aprovecharse o de tomar algún tipo de ventaja pecaminosa. Y estamos hablando ahí de pecados como adulterio, como fornicación, como malos deseos. Y dice Pablo, nunca tuve esa intención. Y el Evangelio también proclamado eficazmente no viene del engaño. No tiene como intención que el que te predica se haga rico mientras tú te haces pobre. Como dicen los políticos en Argentina, igual que en Costa Rica, solo los políticos se están enriqueciendo, el pueblo se está empobreciendo. Eso es así casi en todas partes del mundo. Y nosotros como pueblo debemos velar que no ocurra. Pues en el Evangelio también ocurre así. Muchas veces solo los líderes se hacen ricos y la iglesia está en miseria. Miseria de todo tipo, principalmente espiritual. La iglesia cree que está siendo enriquecida con la palabra y ni conocen la Biblia. Entonces no están siendo enriquecidos, están siendo engañados. Así que, hermanos, el Evangelio cuando se proclama eficazmente tiene estas tres características. No procede del error, no viene de impureza, ni es con engaño, sino que busca la gloria de Dios. Busca que la gente realmente esté procurando en todo tiempo la glorificación del nombre de Dios. Que las personas vivan de una manera acorde al llamamiento santo que han recibido. No busca la gloria del predicador, sino que busca la gloria de Dios. Todo eso dijimos el domingo anterior. Ahora bien, eso es cuando se lo proclama. Y yo cuando lo escucho, ¿cómo debo responder a eso? Una cosa es cómo debe ser proclamado y otra cosa es cómo debe ser escuchado. Ahora el apóstol Pablo da la vuelta a la tesis y trabaja sobre la recepción. Ya él hizo el tiro de la bola, ¿verdad? Como en el juego de béisbol. Me acuerdo por el hermano Fernando también, que cuando vamos a ir a comer, él dice, yo voy a pichar aquí, hermano, este partido de fútbol, de béis, ¿verdad? Ustedes saben que el pitcher es el que tira la bola. Así que el hermano a veces le toca a él tirar la bola. Pues Pablo dice, yo he tirado la bola eficazmente. He sido un proclamador eficaz. Ahora, ¿cómo la van a recibir? ¿Cómo va a ser su recepción del Evangelio? Veamos de nuevo, volteemos nuestros ojos ahí al verso 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Y aquí viene, de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Déjeme decirle que aquí hay unos versículos bien largos, el 13, el 14, el 15, versículos bien largos. A veces Pablo escribe de manera que da la impresión de que no lo deja uno ni respirar de la idea que está desarrollando. Pero punto 1, como introducción, el Evangelio requiere una recepción. Es lo primero que podemos decir a la luz de este texto. Versículo 13 dice, damos gracias a Dios. ¿Por qué? De que cuando recibieron la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que decir a manera de introducción. El Evangelio es un anuncio y como anuncio está diseñado para ser recibido. ¿Cuál es la idea de un anuncio? De que usted se dé cuenta, que usted se informe de la situación.
Pues el evangelio como tal es una proclama. El evangelio es un anuncio que contiene una serie de verdades dentro de él. Normalmente, si vas a ir a la oficina del pastor para consejería, para bautismo, para ser miembro de la iglesia, te vamos a preguntar, ¿qué es el evangelio? Queremos saber si tú entiendes qué es el evangelio. Porque si tú no entiendes el evangelio, tú no entiendes nada de la vida cristiana. Porque si yo respondo a la pregunta, ¿qué es el evangelio?, de una manera eficaz, significa que yo lo he recibido de una manera eficaz. Muy probablemente yo lo he recibido de una manera eficaz. Por eso respondo bien a esa pregunta, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una verdad que contempla una serie de verdades. El evangelio es una verdad que habla de Dios. Siempre que pienses en el evangelio, recuerda: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Siempre recuerda esos 4 ejes y sobre esos 4 ejes desarrolla tus respuestas. Dios, soberano, santo, sin pecado, todo lo hizo bueno, grande, majestuoso, dueño y señor de todas las cosas. El hombre, creación de Dios, rebelde por naturaleza, desobedeció a Dios en el huerto del Edén y tiene dentro de sí el germen de ser un rebelde en cuanto a Dios. Está muerto en delitos y pecados, avanza hacia su condenación eterna, tendrá que volver a ver a Dios que lo creó un día, y ese día será desalojado de la presencia de Dios para siempre. Por más que se bañe, por más que se eche perfume, por más que su ropa sea cara, que el carro que conduce sea el mejor, que sus negocios sean excelentes, o que sea todo lo contrario de lo que acabo de decir, da igual. Va a tener que ir delante de Dios y tendrá que dar cuentas por su pecado, y está perdido. Sus cuentas no son favorables. A menos que, por la gracia de Dios, él se dé cuenta que Jesucristo ha sido dado como paga por su pecado, para un glorioso intercambio. El justo Cristo por el injusto Edier. El justo Cristo para la salvación y el perdón de los pecados de ese hombre pecador. Que Dios lo dio a él, a Cristo, en sacrificio. Que Dios lo dio a Cristo como paga por mis pecados. Que yo soy un deudor delante de Dios y que solamente por Cristo yo podré ser salvo. Y el último eje responde a eso. Responde, ¿se acuerda? Dios, hombre, Cristo y respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Clama a Dios por si quizá Él quiera perdonarte a ti. Busca al Señor en tanto puede ser hallado. Suplícale a Dios que transforme tu mente, que te dé un corazón nuevo, que te ayude a entender el evangelio por Cristo, por lo que Cristo hizo. Padre Dios, dame tu auxilio. Ok, ese es el evangelio. Este evangelio que acabo de resumir y proclamar, ese evangelio requiere una recepción. Si no es recibido, no hay salvación. El evangelio requiere recepción. Pero la salvación no está sobre la base de mi recepción. ¿Entienden eso? La recepción del evangelio no es meritoria, es solo característica. Debemos distinguir eso. El evangelio se recibe, pero eso no me hace salvo. El que me salva es Cristo por medio de la fe. Pero el evangelio se recibe. Las dos cosas son ciertas. El evangelio se recibe. No es mi recepción la que me salva. Eso no es un mérito para ser salvo. Si la recepción del evangelio fuera lo que me salva, la salvación sería por obras y no por gracia. Pero la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Un don que yo recibo. Pero no hay salvación si yo no he recibido ese don. Así que recuerde esto. El don de Dios, yo debo recibirlo. Estoy llamado a recibirlo. Eso no me da la salvación, no me hace meritorio, solo me caracteriza. Me caracteriza como uno de quién, como uno de los que creen. Es decir, todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que ha de creer será salvo. Y está característicamente evidente su salvación en cómo recibe el evangelio. Así que es muy importante que yo pueda hacer una evaluación
de cómo se recibe el evangelio de una manera eficaz. ¿Cómo debo hacer yo esa recepción del evangelio de una manera eficaz? Vuelvan conmigo por favor a 1 Tesalonicenses 2:13. No dejen que nada los distraiga, mantengan su mirada puesta en la Biblia. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios sin cesar? Dice, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, aquí vienen las características. 1, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. ¿Cómo sé que yo estoy haciendo una recepción eficaz del evangelio? La recibes no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Yo les decía a ustedes, si a mí alguien me explica que este es el evangelio, tú eres creación de Dios, fuiste rebelde, eres rebelde contra Dios, tus pecados solo son la evidencia de tu rebelión y Dios te va a llamar a cuentas. Solamente por medio de Cristo tú podrás ser salvo. Arrepiéntete, suplica a Dios el perdón de tus pecados, abandona tu estilo de vida pecaminoso y vuelve a Él suplicando su gracia. Ya me acabas de escuchar. Ahora, ¿lo vas a escuchar como palabra de hombres o como palabra de Dios? Si a mí me lo explican, ahora que por la gracia de Dios he sido salvo, yo sé que es la palabra de Dios. Lo acaba de decir un hombre falible. Lo acaba de decir un hombre que es débil, un hombre que lucha con sus propios pecados. Pero lo que dijo es la palabra de Dios. Lo que dijo no es algo que surgió de su propia invención. El apóstol Pedro dice, nunca los hombres de Dios hablaron por su propia voluntad, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ellos hablaron y nos dieron aquello que Dios quería que nos dieran, el evangelio. El apóstol Pablo dice, vaya conmigo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y quédese por ahí, ponga el parqueo, ¿verdad?, en su Biblia, por ahí en Corintios, porque lo vamos a usar unas 2 veces. 1 Corintios 15. Para empezar, 1 Corintios 15:1. Dice, ahora les hago saber, hermanos. ¿Qué les hago saber? El evangelio que les prediqué. ¿Qué es lo que ellos nos predicaron? El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, igual que los tesalonicenses. Por eso afirmé, el evangelio está diseñado para ser recibido. Ahora, el punto es cómo lo recibo. Vuelvo a Tesalonicenses y debo pensar, debo recibirlo como palabra de Dios, como palabra de Dios, y no solo como palabra de hombres. Ahora, ¿sabes por qué te digo esto? Por 2 cosas. Una de ellas, tenemos la tendencia o podemos vernos tentados a menospreciar el evangelio por causa del hombre que lo predica. Sé de esposas que a veces ya no quieren escuchar el evangelio por causa del esposo, que es un vil pecador, y le ha dado razón de tropiezo, le ha dado razones para que ella diga, yo no creo en eso, no quiero creer. Mi esposo decía que era un cristiano y mira cómo es. Sé de hijos que no quieren nada con el evangelio por causa de sus padres, porque ellos dicen, mi padre era un hipócrita, era un pecador y decía que era cristiano, entonces no quiere escuchar el evangelio. Entonces, no te confundas, el evangelio es palabra de Dios. El evangelio es palabra de Dios, es diferente al hombre que lo predica. No confundas el hombre que lo predica con el mensaje que predica. Si el mensaje que predica es consistente con la palabra de Dios, si el mensaje que proclama es el evangelio, yo he de recibirlo como lo que es, su mensaje, palabra de Dios. Yo sé que lo mejor sería que fuera consistente, ¿no? Pablo era consistente. Su predicación, palabra de Dios. Su estilo de vida, como para Dios. Pero a veces no pasa lo mismo. Y lo que yo te estoy invitando es a esto. No te confundas. El que va a recibir la consecuencia de la perdición de tu alma serás tú mismo. Por haber desacreditado la palabra de Dios a causa del hombre que predica.
o del referente que tú tenías de lo que era ser un cristiano. Por un lado. Por otro lado, muchos hermanos en la fe vienen a consejería y no escuchan los consejos. Piensan que son hombres los que están hablando. Sí, pero es que así piensa Edier, alguien puede decir. Es que así piensa Fernando. Esos son ellos los que piensan así. Ten cuidado. Cuidado, estás confundiendo la palabra de Dios con palabra de hombres. Si los hombres que te están hablando son fieles, si ellos siguen las instrucciones de la palabra de Dios, tú debes recordar que el evangelio es palabra de Dios. Y eso deberíamos sujetarnos a eso. Imagínate lo que significa. Lo escucharon, muchos de nosotros lo hemos escuchado en otros ambientes de iglesias. Palabra de Dios. ¿Y qué responden a eso? Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haremos aquello que se ha declarado. Bueno, pues el evangelio es palabra de Dios. Y el evangelio son 4 ejes de los cuales se sustenta un montón de información. A partir de esos 4 ejes, Dios, el hombre, Cristo y la respuesta, surgen un montón de información, como lo son una cantidad de cartas en el Nuevo Testamento, que vienen del evangelio, brotan del evangelio y que nos dicen cosas como: no pagues a nadie mal por mal. Ese es el evangelio hablando eso. Y yo debo recibirlo como palabra de Dios y no como palabra de hombres, si es que estoy realizando al evangelio una recepción eficaz. Que el marido es cabeza de la mujer. ¿La guías tú fielmente, bíblicamente? ¿Tú, hermano, guías a tu esposa? ¿La afilas? Hombre con hombre se hacen filo, pero el esposo tiene que afilar a su esposa. Tiene que ponerla en el punto, dirigirla como un líder siervo, dirigirla a vivir de la mejor manera para la gloria de Dios. ¿Lo haces? Y si no, entonces no estás tomando el evangelio como palabra de Dios. Así que una característica de la recepción eficaz del evangelio y de todas sus verdades que le rodean, porque hay muchas, es que están siendo escuchadas como palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, vamos a hacerlo. Si Dios lo dice, yo lo voy a seguir. Si Dios lo dice, yo me voy a sujetar a Él. Estaba yo pensando en la unidad de la iglesia. Nosotros somos tentados constantemente a ser nosotros, a ser yo, a hacer mis cosas, imponer mis ideas y a enojarme cuando no se cumplen mis ideas, a disgustarme porque no se está haciendo como yo digo. Y debo recordar que Dios dice que yo debo procurar mantener la unidad. Mantener la unidad. Entonces, a veces, aunque no me gusta, por el bien de la unidad, ¿qué vamos a hacer? Está bien, pisoteen esa idea, no importa. Todo sea por el bien de estar unidos. Todo sea por el bien de que el nombre de Dios sea glorificado. Y no mis ideas, y no mis planes. Hermanos, en una iglesia es tan fácil quebrar un lápiz, ¿verdad? Es decir, en la iglesia todos somos tan distintos, en cualquier momento alguien hace así, ¡prac! Y ya quebramos algo, y ya salimos mal, y ya no fue tan bonito como quisiéramos. Nadie quiere pelear, pero es muy fácil hacerlo. Por eso debemos recordar, estoy llamado a mantener la unidad, estoy llamado a mantener la paz, estoy llamado a negarme a mí mismo y buscar la gloria de Dios sobre todas las cosas. Tengo hombres que me dirigen, son la autoridad dentro de la iglesia, estoy llamado a sujetarme. Así constantemente, cada una de esas cosas. Mujeres, dice, tienen una pregunta, háganlo a sus maridos en casa. Vayan y pregúntenle a su marido en casa. A veces yo me he bajado del púlpito y me aborda una hermana. ¿Qué quiso decir usted con tal cosa? Y yo diría, ¿tú no tienes marido? Sí, pregúntale a tu marido en casa. Que él lidie contigo. Yo no tengo por qué hacerlo. Yo tengo la mía. Yo lidio con la mía. Otro hermano que lidie con la de él y cada uno con la suya. Hermanos, el evangelio tiene muchas verdades que le adornan. Debemos examinarlas, debemos recordarlas y debemos recibirlas como palabra de Dios. Palabra de Dios. Es que a mí no se me ocurre algo. Si yo te he dicho que pintes la casa de un color que a mí me gusta, no me hagas caso, es palabra de hombres. Pero
Si estamos diciendo, hermanos, debemos mantener la unidad, hermanos, es tal cosa, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Si tú lo ves en la Biblia, ahí está, entonces es palabra de Dios. Entonces es palabra de Dios y no de hombres. ¿Cómo estás recibiendo tú el Evangelio y todas las verdades que le rodean? ¿Cómo lo estás recibiendo? Y normalmente las vas a escuchar de los pastores, esas verdades que le rodean. Luego, cuando la iglesia madure más, lo vas a escuchar de otros hermanos. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Cómo lo estamos recibiendo? Debe ser recibido como palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo sé que hay algunos que no han sido bautizados. Sí lo digo por ustedes, pero no lo digo por ustedes, ¿verdad? O sea, voy a decir algo que se me viene a la mente. Como si yo tomara a alguien y le digo, ¿fuiste bautizado? No, bautízate. Eso que yo acabo de decir, ¿es palabra de Dios o es palabra de hombres? Está en la Biblia. Bautízate. O estás pecando, entonces uno va y le dice, arrepiéntete. ¿Es palabra de Dios o palabra de hombres? Es palabra de Dios. Entonces debe ser obedecido como palabra de Dios. Si a mí, bautízate, vamos, ya, me lo acaban de decir, es la palabra de Dios. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ese ni se lo estaban diciendo, así como orden. Le explicaron que los creyentes se bautizan. Y el eunuco dijo, pues bautízame, ahí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Si crees, sí creo, vamos. De inmediato hicieron parar el carro, porque es palabra de Dios. No se deja para mañana, no me bajo en la otra estación, es palabra de Dios. Nos bajamos ya y lo obedecemos, es la palabra de Dios. Hermanos míos, que el Señor nos ayude a través de este ejemplo recordar, el Evangelio es una proclama eficaz, pero fue diseñada para recibirse y ser recibida como palabra de Dios. Segunda característica de una recepción eficaz. Sigo leyendo el versículo. Dice, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Aquí viene otra cosa más, la cual también, eso significa punto 2, la cual también hace su obra en ustedes. ¿Quiénes? Los que creen. Se recibe como palabra de Dios y además trabaja en nosotros. Esas son las evidencias de una recepción eficaz. 1, se recibe como palabra de Dios. Y segundo, trabaja en aquel que la recibe. Y esas son las dos evidencias de una recepción eficaz. Ahora voy a agarrarme con esa segunda. La segunda se divide como en 3 cosas más. Pero son 2 evidencias de una recepción eficaz. 2 muestras de que realmente estoy obedeciendo al Evangelio como debe ser. 1, recíbelo como palabra de Dios. Y 2, revisa si está trabajando en ti. Revisa si está trabajando en ti, porque ella tiene una capacidad. Ella como palabra de Dios es operante en los que creen. Solamente, ¿verdad? Only. Yo sé inglés, por lo menos una palabra. Solamente en los que creen. En los que creen, ella opera. En los demás, ella solo pasa. Como diría mi abuelita, entra por un oído, sale por otro. Así dice mi mamá también. Entra por un oído, sale por otro. No opera. Opera para condenación, pero no para vida eterna. Pero en el creyente, la palabra de Dios opera. ¿Qué tipo de fruto produce esa palabra que opera en nosotros los creyentes? Dice el verso 14. Pues, ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Opera convirtiéndome a mí en uno más de todo el grupo de santos que a través de la historia han existido. ¿Me explico? El apóstol Pablo dijo algo en una carta que me gustó mucho. Dice, pues nosotros no tenemos esa costumbre, ni tampoco ninguna iglesia del Señor. ¿Se acuerdan de ese versículo? Yo solo me acabo de acordar ahorita de que Pablo dice, no tenemos la costumbre de estar discutiendo, tampoco ninguna iglesia del Señor. Lo que quiero descartar ahorita no es la discusión, sino de la unidad. Dice Pablo, todos somos así, no tenemos esa costumbre. Dentro de las iglesias del Señor no tenemos esa costumbre. Lo que está diciendo Pablo es, todos nos parecemos, todos somos iguales, porque en todos la palabra de Dios ha operado. En todos la palabra de Dios está operando, en todos. No sé si a ustedes les pasa que a veces topan con algún cristiano
y empiezan a hablar con él y ustedes como que sienten como que el cubo no se arma. Uno dice, qué raro. Uno intenta hablar con ese hermano, pero no coincidimos. Ahí hay algo. Y vienes y hablas con otro hermano y dices, sí, yo también lo he sentido. Y a veces yo le he preguntado a algún pastor más viejo que yo, le digo, hermano, mira, yo a ti no te conocía, te conocí y coincidimos. Tenemos como un mismo sentir, tenemos como un mismo espíritu. Pero mira qué pasa con esta otra persona, no hay coincidencia y se supone que es hermano. Y siempre, a veces no se sabe de dónde viene esa inconsistencia, pero siempre es pecados que están ocultos. Porque la palabra de Dios no está operando ahí de manera salvífica. La palabra de Dios no está dando ahí el fruto que tiene que estar dando. ¿Por qué? Porque no es un creyente. Porque no es un creyente. Una característica de que eficazmente he recibido el Evangelio es que soy creyente y por ende la palabra de Dios está operante en mí. A veces la gente se quiere casar y yo le digo, mira, si te casas con alguien que no es cristiano, ¿cómo crees que podremos llamarlo a cuentas? ¿Sobre la base de qué vamos a hablar con un impío? No hay manera de decirle nada porque él no entiende nada y no acepta nada de lo que uno le está diciendo. Pero cuando los dos son cristianos y hay pecados, al menos uno tiene una base, la palabra de Dios que opera en ustedes. Al menos hay una base para tratar y confrontar. Así que, hermanos, si he recibido fielmente el Evangelio, la palabra de Dios está operante en mí y me convierte, una de las características de su operación, me convierte en uno de toda la gran nube de testigos que ha existido a través de todo el tiempo. Estoy pensando en el libro de Hebreos, que dice así, que hay una gran nube de testigos. Hay cientos de cristianos. ¿Qué más diré? Dice, si el tiempo me falta para hablar de este, de aquel, del otro. Un gran número de santos que a través de toda la historia cristiana han vivido para la gloria de Dios y han sido uno. Sus luchas son diferentes, pero la razón es la misma: glorificar el nombre de Dios. Las consecuencias que han recibido son diferentes, pero lo que estaban buscando era lo mismo: una patria venidera, una que estaba por llegar. Ellos tenían su mirada puesta en lo que estaba por venir y no en lo que está ahora. Mis hermanos, la iglesia de Tesalonicenses se convirtió en una con todos los demás santos de toda la historia. Y no solo los santos. Sigo leyendo el versículo 15. Estos mataron, me devuelvo al 14. Ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. ¿Sabes qué es lo que estoy diciendo? Tu vida se vuelve un símil, algo parecido a la de Cristo, a la de los santos, la de los profetas, la de los apóstoles. Así mismo nosotros. El otro día hablaba con el hermano Fernando y le digo, hermano, cuando yo empecé a entender el Evangelio, a leer mi Biblia, a vivir para la gloria de Dios, mis amigos del mundo se acercaron a través de uno y me dijeron, mira, vemos que estás muy metido en eso. Allá tú, no quieras hacer de nosotros lo mismo. Y ya, te abandonan, te dejan. Y como no estamos en un país donde haya persecución, entonces no me persiguen, gracias a Dios. Pero al menos ya no te dan pelota. Cuando sientes eso, ¿lo has sentido, cristiano? ¿Has sentido el aborrecimiento de los que tú llamabas amigos? Porque tú has creído el Evangelio y el Evangelio está operando en ti. Pues acuérdate, te acaba de pasar lo mismo que a Cristo, lo mismo que a los apóstoles, lo mismo que a todos los santos de toda la historia. Entonces puedes decir, he ahí la evidencia de una recepción eficaz. Me he vuelto un imitador de Cristo. Me he vuelto un imitador de Cristo porque lo mismo le pasó a Cristo, lo mismo le pasó a los santos. Lo mismo me está pasando a mí. Lo mismo te pasa a ti, que te abandonan. Te abandonan. Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus familiares. Luego dicen nada más, hola, y ya.
no me hables, no quiero saber nada, ¿verdad? O empiezas a hablar, tal vez tienes un lugar de privilegio dentro de esa familia, empiezas a hablar y la gente empieza así como, ¿a qué hora viene el bus? Ya me voy, porque aquí no quiero estar. Hermano, cuando sufrimos, cuando somos señalados, cuando la gente se aparta de nosotros, por causa de la palabra de Dios que está operando en mí, estoy siendo uno más con todo el grupo de los santos de todas las épocas. Y esto no debería hacerme sentir menos, sino más bien llenar mi alma de gozo. Claro que da tristeza que un antiguo amigo te menosprecie, aflige, pero déjalo, tú mira a Cristo. Está siendo uno con toda la historia de los santos. Esa es una de las características, pero aquí viene la segunda. Estos mataron al Señor Jesús, dice el verso 15. Cuando la palabra de Dios está operante en ti, te convierte en imitador de Cristo y te diferencia de los que se oponen. Te convierte en un imitador de Cristo y te diferencia de los que matan al Señor Jesús, de los que se oponen para la salvación de los hombres. Dice el verso 16 que hay gente que impide hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Yo estaba meditando en esto y decía, qué interesante. Pablo está diciendo que cuando la palabra de Dios opera en mí, me hace imitador de Cristo y me diferencia de los que impiden que el evangelio fluya para que la gente se salve. Y esto debe hacernos pensar mucho en si yo soy, sí o no, alguien que impide que el evangelio fluya para que la gente se salve. Porque, hermanos, existe algo que se llama piedra de tropiezo. Y la piedra de tropiezo están dentro de la iglesia. Las piedras de tropiezo están dentro de las dinámicas de culto. Están impidiendo que la gente sea salva. Hay maneras de impedirlo. Una, diciendo yo que soy cristiano y siendo un pecador. Otra, diciendo yo que soy cristiano y no proclamando el evangelio. Yo debo entender que como creyente estoy llamado a recibir el evangelio y no ser de los que impiden que otros sean salvos, sino proclamarlo, que nadie diga que yo le debo, que nadie diga que yo le debo. Dice Pablo, si algo le debo a alguien es amor. Si algo le debo a alguien, o sea, lo que Pablo decía es, soy deudor, me veo a mí como un deudor de predicar. Por eso cada vez que él veía al que le debía, le pagaba. Pero ¿qué era lo que hacía? Le predicaba. Él no quería impedir que nadie fuera salvo. Quería estar seguro que todos los que han de ser salvos sean salvos. Y estaba siempre proclamando el evangelio. Así que si la palabra de Dios ha operado en mí, me va a convertir en alguien que no impide que otros sean salvos, sino que está siempre procurando que el evangelio llegue a otros, que el evangelio alcance a otros, siempre procurando que eso ocurra. Eso debemos recordarlo, debemos tenerlo presente y debemos examinarnos si estamos recibiendo eficazmente el evangelio. Una recepción eficaz del evangelio conlleva eso, conlleva que yo estoy asegurándome de que nadie se pierda, que se salven todos los que tienen que salvarse y que no quiero ser ni piedra de tropiezo ni tampoco alguien que guarda silencio y no proclama la verdad, porque hay dos formas de favorecer que la gente se pierda: una siendo piedra de tropiezo y otra no hablando. Bueno, la tercera sería impidiéndolo, pero espero que no seamos de esos. Espero que ninguno de nosotros sea alguno de los que impide que el evangelio llegue ya intencionalmente, ¿verdad? Como, no sé, se me ocurre, tienen una reunión y tienen la oportunidad de que los cristianos lleguen y tú dices, no vengan, estamos bien así, ¿verdad? Que nadie hable aquí de Cristo, no quiero eso. Ya, pero tú eres cristiano, no deberías impedir eso, deberías favorecer que el evangelio fluya en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Así ha de ser. Pero no termina ahí el texto, hermanos. Sigue diciendo el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes, pero no en espíritu, estamos
Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza? Para ahí es donde vamos. ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Ahí está la última evidencia de una recepción eficaz del Evangelio. ¿Cuál era? Te conviertes tú en gozo, en corona y en gloria de los que te han proclamado la verdad, de los que te preceden. ¿Escuchaste eso, hermano? Tú eres gozo, corona, gloria de aquel que te ha proclamado el Evangelio. Cuando tú lo recibes eficazmente, te conviertes en un aliciente, en ganas de seguir predicando. En eso te conviertes. Yo estaba pensando hacer un ejercicio y decir a algunos hermanos, póngase de pie. No lo voy a hacer, pero solo les voy a contar lo que pensé. Yo iba a decir a algunos hermanos, póngase de pie. Hermana, tú eres mi gozo, tú eres mi corona, tú eres mi gloria. Otro hermano, póngase de pie, tú eres mi gozo, tú eres mi corona, tú eres mi gloria. Yo les quiero decir, hermanos, si alguno de ustedes ha sido alcanzado por el servicio de predicación que yo he hecho desde el púlpito, si alguno de ustedes ha sido alcanzado por el servicio pastoral que hacemos desde la oficina de consejería, ha sido alcanzado por el Evangelio y usted lo ha recibido eficazmente, usted es mi gozo, usted es mi corona, usted es mi gloria. Eso es bonito, ¿no? Eso es hermoso. Yo estoy aquí predicando, yo tengo un pastor que es un mentor, el pastor Tony Zanelli, él es el mentor mío, y cuando yo me porto bien y yo obedezco al Señor Jesucristo, el hermano allá se siente así, contento, y dice, he ahí mi gozo. El hermano Eddie es obediente, es buen administrador, hace caso a lo que yo le digo, nunca me está llevando la contraria, él se sujeta. Él da lugar a que yo soy más viejo y conozco mejor el Evangelio que él. Así que eso te convierte a ti en una razón de gozo de aquel que te predica. Hermano, ¿estás recibiendo eficazmente el Evangelio? ¿Por qué no me alegras tanto? ¿Verdad? Tú, quien quiera que seas, dice Pablo. Quien quiera que seas, ¿por qué no me alegras tanto? ¿Por qué no eres mi gozo? ¿Por qué no eres mi corona? ¿Por qué no me glorío de ti? Algunos, yo puedo decir, meto las manos al fuego por este hermano o por esta hermana. Las meto, pero hay otros que no. Tú, el que no, ¿por qué no eres una razón de gozo y de gloria? Porque no estás recibiendo eficazmente el Evangelio. Una recepción eficaz del Evangelio te convierte a ti en un vaso de gloria. Un hermano está contento porque él te predicó y tú eres fiel a lo que se te predicó. Eso da alegría. Ah, Erika, aquella hermana ha llorado por usted. Usted es una razón de gloria, de gozo, una corona para la hermana Yendre. Y Jervis, también. He aquí, como diría Jacob, aquí estoy yo y los hijos que el Señor me ha dado, ¿verdad? Jacob con Faraón, yo y los hijos que el Señor me ha dado. Ahí está, son razón de gozo, son una corona, y más si te ven fiel. De eso es que estamos hablando. Si te ven infiel, no. Si te ven fiel al Evangelio que has recibido, eres razón de gozo, de corona, de gloria. Nadie te negará servir. Todo el mundo estará contento de decir, póngale hermano, es que hermano es una corona mía que yo tengo, algo que me da gozo. Así es, cuando vino el hermano Tony Zanelli, mi papá presentó a David, ¿verdad? Hermano Tony, déjeme presentarle a David. Decía papi. Papi decía así. Él no hizo así, pero eso hizo. Cuando dijo, déjeme presentarle a David. ¿Por qué? Gozo, corona mía. Me glorío yo en verte fiel en el Evangelio, en ver que lo has recibido y lo obedeces y lo temes y andas en él.
Eso por un lado de la tortilla. Y por el otro lado, pastor, yo soy cristiano hace mucho tiempo y no tengo mucho gozo. No tengo mucha gloria en la vida cristiana. Estoy aquí aburrido dentro de esta iglesia. Muéstrame a cuántos de los que están aquí tú has alcanzado. Muéstrame. ¿Para cuántos de los que están aquí tú has sido el ministro del evangelio? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Puedes ponerte de pie y caminar hacia la silla de alguien y decir, este fue alcanzado por mi ministerio, por la gracia del Señor, pero a través de mi ministerio. Entonces yo te diré, por eso es que no tienes gozo, por eso es que no tienes nada en que gloriarte, no tienes aquí ninguna corona. ¿Me explico? Tu vida no ha sido de recepción fiel al evangelio. Si yo lo recibo fielmente, lo voy a ir a proclamar fielmente. Y cuando yo vea gente haciendo caso a lo que yo le dije, me voy a alegrar, voy a tener razón de gozo. Es aquí mi gozo, es aquí la corona mía. El otro día me dice mi hijo, estaba hablando yo con él, mire, ¿qué tal cosa? Y me dice, sí, pa, es cierto, vamos a ver qué dice Dios. Cuando un hijo te dice eso, ya tú haces así. Gozo y corona mía. ¿Por qué? Porque eso lo digo yo. Eso lo decía yo. Y lo está aprendiendo mi hijo. Si, lo que estoy diciendo, hermanos, es esto. Si tienes hijos espirituales, tendrás razones para estar lleno de gozo. Tendrás corona y gloria entre los hermanos, porque tienes hijos espirituales. Pero si no los tienes, con razón estás apático. No tienes gozo, ni corona, ni gloria. No hay nada en lo cual sentirme yo alegre. ¿Y cómo enderezo ese camino, pastor? Empieza a recibir eficazmente el evangelio. Uno, como palabra de Dios. Y si Él dice, vayan y hagan discípulos míos por todas las naciones, recibe eso como palabra de Dios y ve y hazlo. Empieza a recibir el evangelio como lo que en verdad es, palabra de Dios. Segundo, asegúrate, examínate para ver si de verdad estás en la fe, porque la palabra de Dios en aquellos que la reciben eficazmente, ella opera, convirtiéndome a mí en uno más de los santos, tal como han sido los santos a través de todos los tiempos. Ella me convierte a mí en un imitador de Cristo y me diferencia de los que se oponen a la proclama del evangelio, para que los hombres sean salvos. Me encanta que Pablo dice aquí esto. Vayan conmigo de nuevo ahí. Estoy haciendo un resumen, pero vea lo que dice el verso 19. Impidiéndonos hablar el verso 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles. ¿Para qué? Para que se salven. Si yo soy un receptor fiel del evangelio, me voy a diferenciar de los que impiden la salvación. Y por lo tanto voy a ser uno de aquellos que proclaman para que sean salvos. Y de los que procuran que no haya en mí nada malo que la gente pueda decir. Porque no quiero que me usen como piedra de tropiezo. ¿Me explico? No quiero que me usen como excusa para no ser santos. Sino que cuando yo les diga, les diré como Pablo, ustedes saben cómo me he comportado en medio de ustedes todos los días. Ustedes saben que soy irreprensible, no he codiciado, no he buscado el mal de nadie, siempre he proclamado a Cristo y he sido fiel. Hermanos, yo he oído eso, he oído impíos diciendo, Él es un hombre bueno, hablando de un santo, de un creyente. He escuchado impíos diciendo eso, Él es un hombre bueno, Él es un hombre santo, Él no es como nosotros. Y ellos mismos ven la diferencia. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Los impíos son más rápidos para ver quién es un santo y quién no. Y los cristianos le dicen hermano a todo mundo. ¿Verdad? Si quieres saber si te ven como santo, pregúntale a un impío. Tú me ves a mí como un hombre de Dios. Si se ríe en tu cara es un hombre de Dios, vos. Así que probablemente no lo eres. Porque está siendo piedra de tropiezo para el evangelio. No impidas que nadie sea salvo. Yo no sé si van a ser salvos o no, pero yo no quiero ser la causa. Yo no quiero ser la piedra. No quiero serlo.
Allá estaba yo desde mi lugar alto, porque yo tengo un lugar alto, mi casa es como un nido de palomas, ¿verdad? Un lugar alto. Entonces yo estaba desde mi lugar alto viendo un montón de casas de vecinos y diciendo, Señor, ayúdame. Nunca ser impedimento de que ese vecino sea salvo, ni aquel otro, sino que yo reciba fielmente el Evangelio y ande para la gloria de Dios, sin impedirle a nadie que se salve. Que yo no sea la razón de ese impedimento, que yo no sea la razón de eso. Y por último, dije, si el Evangelio eficazmente llegó a tu vida, te va a convertir en gozo, en corona y en gloria del que te lo ha proclamado. Y si tú quieres tener gozo, corona y gloria, proclámale el Evangelio a otro. Y verás lo que se siente bonito, tener hijos espirituales. Tener gente que tú dices, por este hijo oraba y el Señor me respondió. Por este hijo yo estaba orando. Señor, sálvalo, ten misericordia de él, ayúdalo a entender. Es hermoso. Mi papá tiene ya varios meses yendo y visitando y predicando donde algunos. Es hermoso cuando por fin los traes, cuando por fin entendieron, cuando por fin vienen, y más hermoso aún cuando ellos son fieles al evangelio que se les predicó. Se convierten en tu gozo, se convierten en tu corona, se convierten en tu gloria. Pablo decía, ustedes lo son para mí, ustedes lo son para mí. Y yo les digo, hermanos, seámoslo nosotros para otros. Siempre hay alguien que me supervisa. Sé para él gozo, corona y gloria. Y empieza a alcanzar tú también tus propios gozos, tus propias coronas, tus propias glorias. Todo para la gloria de Dios el Padre el día que Cristo venga. El día que Cristo venga. ¿Me explico? No es para la gloria mía por sí. No estamos hablando de eso. Espero yo que aquí todo el mundo tiene claro que ni estamos hablando de eso. Estamos hablando de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta mañana y la oportunidad de examinar su palabra a través de este arreglo. Oramos, oh Dios, suplicando que por la gracia suya nosotros podamos ver a Cristo. Oramos, oh Padre, rogando que por su gracia nosotros recibamos el Evangelio como debe ser y lo vivamos tal como debe ser. Que no seamos impedimentos de la salvación de nadie, sino causa de que almas sean salvas, la razón de que más y más sean salvos. Oramos por eso, Padre. Si tú nos has dado a Cristo, ayúdanos a dar a Cristo a otros también. Oramos por eso. Guíanos para que tu nombre sea exaltado. Oramos en Cristo Jesús. Amén.